Doctor en filosofía, Ricardo Forster es profesor e investigador en Historia de las Ideas en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente en la Universidad de Maryland y en otras universidades del mundo. Ensayista, miembro del consejo editor de la revista Pensamiento de los Confines, Forster es hoy uno de los principales pensadores de la política y la cultura. Sus lúcidas intervenciones desentrañan los discursos, intereses y actores que construyen la realidad nacional, como así también las distintas corrientes de pensamiento que en ella se articulan. Entre sus obras se encuentran Walter Benjamin y el problema del mal, Crítica y sospecha, El laberinto de las voces argentinas, La muerte del héroe y La anomalía kirchnerista, entre otras. En la televisión fue conductor del programa Grandes Pensadores del Siglo XX, emitido por el canal Encuentro. Señoras y señores, con nosotros, Ricardo Forster. Bueno, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Compartimos muchas cosas, compartimos un proyecto y también compartimos el colegio de nuestras hijas. Hija, hijo. Hija, hijo, Sí. hijo. No sé qué pasa entre ellos, pero hijo. Sí. ¿Sabes por qué te lo preguntaba, lo comentaba esto? Porque me acordé de una pregunta que me hizo mi hija. Mi hija dice, no sé, papá, está, claro, 16 años y está empezando a pensar qué estudiar. Y me dice, no sé si estudiar filosofía o letras. No es y letras. No, claro. Mira. Y entonces, bueno, yo te voy a aprovechar para que le cuentes a Paloma y a las muchas palomas y chicos que piensan que estudiar. ¿Qué hace un filósofo? ¿Cuál es la tarea desde tu punto de vista de un filósofo? Buena pregunta, ¿no? Primero yo creo que si uno tiene que elegir, primero tiene que pensar qué es lo que le interesa, le gusta, qué le está moviendo el alma, ¿no? Si te encanta la poesía, la literatura, huí de la carrera de letras y dedícate a amar la literatura y la poesía. Si la querés vivir como una profesión, enseñarla, qué sé yo, puede ser. No hay nada más grave que transformar en profesión, en trabajo y en análisis demasiado riguroso lo que uno tiene adentro como una pasión. Con la filosofía en parte sucede lo mismo. A ver, la filosofía es una pregunta, es alguna inquietud, un cierto desacomodamiento con el mundo que te lleva a hacer lo que generalmente no se hace, que es a interrogar de una manera bastante intensa o especial. Después está todo lo que acompaña, ¿no? La enseñanza, la investigación, la escritura, lo que se puede hacer con la filosofía como con cualquier otra de las disciplinas de las humanidades o las ciencias sociales. Y está lo otro que es la filosofía como una manera de pensar el mundo y de intervenir en el mundo, ¿no? Lo que podría tener que ver con ese viejo debate si la filosofía toma distancia de la realidad y se dedica a meditarla eruditamente, o si la filosofía está también embarrada en la historia y en lo que se ha debatido en términos de compromiso, relación con las prácticas, qué hace la filosofía, qué hace un filósofo que se preocupa por lo cotidiano, por el cuerpo, por la sexualidad, por la verdad, por la libertad, o es un académico distante, si tiene que ver con las problemáticas de su sociedad, de su país, de su tiempo, si va más allá y piensa desde un lugar casi por fuera de la historia o si está como atravesado por la historia. Son muchas cosas que son difíciles de definir, ¿no? Ahora, vos decís como que la carrera de letras, Sí. vamos a letras, ¿no? ¿Asesina al escritor? Bueno, no sé si o sea, porque hay buenos, digamos, Sí, teóricos. sí, Ha no. habido buenos estudiantes No hizo una o carrera. licenciados. Sí. Pero también hay geniales novelistas y escritores que no pisaron una universidad. No, es que me parece que a veces cuando uno piensa en la carrera de letras y si está pensando en la artesanía creadora, me parece que se equivoca. La carrera de letras tiene más que ver con la interpretación, la hermenéutica, el análisis, pensar la literatura, pensar el espacio de la creación literaria desde distintos ámbitos. En cambio, el que
está viviendo una experiencia creadora, sea un poeta, un novelista, un cuentista, poco tiene para hacer en la carrera de letras y mucho más escribiendo donde pueda, como pueda y cuando le salga, ¿no? Ahora, si el estudio de las letras vuelve al estudiante una especie de autoexigente extremo que lo inhibe frente, ya no el papel, la pantalla en blanco, el estudiante de filosofía no pasa lo mismo, se me ocurre, ¿no? Como vos decís, si te No, porque inhibe... para ser filósofo, Sí. me parece que uno debe pararse en la punta de una pirámide cuyo basamento es el pensamiento a lo largo de la historia. Bueno, lógico, a ver, hay algo que tiene que ver con las herencias, tiene que ver con las deudas intelectuales, con lo previamente construido. Cualquiera que quiera hacer filosofía sabe que detrás suyo hay por lo menos 2500 años de trajinar muy intensamente lo filosófico, desde los griegos en adelante y pasando por diversas y múltiples tradiciones. La filosofía ya ha dejado improntas. Y hay algo interesante, uno nunca lee a un filósofo como si fuera de otra época. Siempre hay una interpelación que lo trae al presente. Si yo leo el Banquete de Platón, o leo El Príncipe de Maquiavelo, o leo la Fenomenología del Espíritu de Hegel, o leo, no sé, a un latinoamericano, a Mariátegui, o a Marechal, por ejemplo, que fue un escritor novelista, pero con mucho de filósofo, estoy siempre dialogando en mi propio tiempo, en mi propio presente, lo estoy trayendo, lo estoy interrogando, me está preguntando él a mí, me está conmoviendo. Cualquiera que quiera interrogar sobre la pasión, el amor, el deseo, lee el Banquete de Platón y siente que ahí se dijo casi todo lo que podemos pensar alrededor de eso, ¿no? La filosofía, las letras, la literatura comparten un soporte que son los libros. ¿Cuáles fueron tus primeros libros? Qué buena pregunta. Primero los libros de la infancia, que para mí son los únicos, los inconmensurables, los festivos. Mark Twain. Compartimos, vos sabés que... Huckleberry Sí. para mí es Tom como Sawyer. Tom Sawyer, La Libertad. Yo creo que fue el primer libro que leí, Tom Sawyer. Sí, puede ser. No, tendría que ir lejos en el tiempo, pero... La colección Robin Hood, seguramente. La colección Robin Hood. Yo tengo un recuerdo olfativo de la lectura. Porque Sí, eso lo contás en... Lo cuento, ahí por en La muerte del vacaciones que tenía en la casa de una suerte de parientes en un pueblito misionero y tenían una habitación de fondo, como una especie de granero desocupado, donde iban a parar todos los libros, las revistas, los diarios, y la humedad ambiente transformaba el papel en lo que efectivamente era el papel de ediciones anteriores, porque estos papeles actuales no tienen olor. No ya huelen, casi. ¿no? En cambio, el olor de la humedad del papel es un olor único. Entonces ahí digo que lo primero que hago cuando abro un libro, y sobre todo si tiene por lo menos 20 años de antigüedad, es olerlo, porque viene el recuerdo. Todo libro es un viaje, ¿no? Es una suerte de retorno. Cuando vos te encontrás con un libro leído en tu adolescencia, en tu infancia, o en determinados momentos cruciales de tu vida, aunque te lo encuentres 30 años después, inmediatamente hay un flashback, hay un retorno a aquello que te estaba pasando cuando lo leías. Entonces, libros de infancia, y después 2 o 3 libros de adolescencia muy definitorios, ¿no? En el campo de la literatura, Thomas Mann, La montaña mágica, a los 15, 16 años, para mí fue un libro salvador en muchos aspectos. Y en términos de literatura política, el primer libro que leí y que me conmovió profundamente es la autobiografía, que ahora se hizo una edición muy buena, Mi vida de Trotsky. Leído a los 14 años, es un libro, Trotsky fue una pluma extraordinaria, ¿no? Y un libro que me conmovió, que me llevó a la infancia de un joven ruso y su lucha y después su compromiso político, ¿no? León Davidovich Bronstein. Así es, así es. Y Krupskaya. Aprendía uno ruso en los años 70. Claro, rápidamente. Rápidamente. ¿No? Claro. Pero, ¿quién era? Pero Stalin era Pero, creo, no la pluma. No, la pluma era Trotsky. Trotsky era Pero. Trotsky era la pluma. Era la Trotsky, claro. Mirá vos. Mirá, justamente por su... Pobre sí. Trotsky, compararlo con Claro, Stalin. no, Toba le decían al Toba, malo de claro, Stalin. claro, Sí, claro. sí. 2 espíritus bien distintos, ¿no? Yo estaba hablando de... Sí. Mira, me voy a ir completamente de la rutina del programa, pero una pregunta que siempre me hago y que por ahí no la he discutido mucho. Trotsky fue lo contrario de Stalin, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Trotsky derrotaba a Stalin? Vos sabés que le preguntaron a Trotsky, ¿no? Sí. ¿Por qué no aprovechó que él era el comandante del Ejército Rojo, tenía un carisma enorme, tenía una llegada muy fuerte a
a los militantes del partido y era un orador extraordinario y tenía mucho poder dentro de la estructura del partido, de la estructura del Estado, y era el jefe del Ejército Rojo. Y le preguntaban por qué no utilizó al Ejército Rojo, y él contestó lacónico: yo hubiese sido Stalin. Claro, porque de alguna manera la semilla de ese componente autoritario estaba en la misma concepción iluminada del partido, probablemente, de la vanguardia del la proletario. vanguardia, las condiciones terribles de la guerra civil rusa, las condiciones sociales, las condiciones en las que la revolución quiso desplegarse aislada del mundo, cuando ya se quiebra la expectativa revolucionaria en Europa Occidental, en Alemania. Lenin pensaba que la revolución rusa era simplemente la antesala de una revolución mundial. Cuando la revolución mundial se agota inmediatamente de terminada la guerra, en el 2021, el Ejército Rojo es derrotado ahí frente a Varsovia, se acaba esa expectativa de la revolución viniendo de afuera, ayudando a Rusia. Y Rusia tiene que resolver sus temas internos, un mar campesino, guerra civil de por medio. Miren para qué sirve todo esto, porque uno dice la derrota de la causa revolucionaria rusa, que era fundamentalmente una revolución contra un sistema semifeudal prácticamente, Sí, sí, claro. Y la derrota se da en Alemania, y se da Sí. con la muerte de Rosa Luxemburgo. Sí. Quizás nunca hubo una derrota porque yo creo que subestimaron la posibilidad de triunfo. Ajá. ¿No? Es cierto, Alemania es derrotada en la Primera Guerra Mundial, las condiciones sociales, políticas son muy tumultuosas, pero yo creo que había más un deseo, una proyección de revolución posible en Alemania de lo que efectivamente y en términos verídicos era realizable. Pero no importa, en el imaginario de los revolucionarios de aquellos tiempos, Alemania era supuestamente el país que tenía que dar esa movida que llevase hacia la profundización socialista, ¿no? Sábado a la noche, hablando de Rusia, de Alemania, de principios del siglo XX, pero yo saco el tema porque me parece que hay un común denominador. El 25 de mayo de 1810 fue el resultado de un fenómeno que ocurrió en Europa, que fue la aparición de Napoleón, la caída, la prisión de Fernando VII, y en la actualidad estamos viviendo una etapa política donde continúan siendo las determinantes globales, determinantes propias, ¿no? Sí, yo creo que hay como una suerte de interrelación. Vos decís la Revolución de Mayo y uno piensa en los jacobinos, la Revolución Francesa. Suponer a personajes como Moreno, como Castelli en una aldea perdida en el sur del mundo, leyendo y discutiendo el contrato social de Rousseau, es suponer a un grupo que cree que es posible tomar el cielo por asalto desde una lógica que también es de vanguardia, que es jacobina en ese sentido, ¿no? Esta idea de llevar adelante una revolución con una voluntad de hierro, que es un poco lo que lleva a Castelli a llegar hasta lo que hoy es Bolivia, a leer su famosa proclama el año siguiente a la Revolución de Mayo, llamando a la igualdad de los pueblos originarios, Moreno soñándose a sí mismo como el Robespierre de la Revolución de Mayo. Europa estaba sin dudas dentro de la revolución, y también estaba lo propio, lo que tenía que ver con las condiciones del virreinato del Río de la Plata, las mixturas, los mestizajes, la marca católico-española, las ideas ilustradas. Todo eso hizo una suerte de mezcolanza que desembocó en algo así como, entre comillas, una revolución, ¿no? Digo, la palabra revolución creo que le queda un poco grande a aquello que sucedió el 25 de mayo, pero bueno, es un mito fundacional que está bien que sea un mito fundacional también. Sí, siempre se le pone una fecha a la revolución, pero la revolución no hay que verla como un día, sino como años, Sí, ¿no? claro. Como a veces... Y la contrarrevolución naciendo también claro, allí, ¿no? Y cohabitan todo el tiempo, Sí, sí, ¿no? claro, claro. No ha terminado de alguna manera lo que empezó el 25 de mayo y tampoco ha terminado lo que intentó derrotarlo. Seguro. Bueno, ¿cuántas veces se ha discutido si el 25 de mayo es el tiempo de la revolución y el 9 de julio es de alguna manera el tiempo de la contrarrevolución? La fecha de nuestra independencia para algunos es un momento de giro conservador ya claramente establecido, que rompe incluso la idea de patria grande, que queda cada vez más encasillado en un proyecto que no logra salir de Buenos Aires como lugar hegemónico, que comienza el camino de pacto con el proyecto estratégico de Inglaterra
para esta zona del mundo. Son discusiones que van y vuelven porque la historia siempre es una pasión política del presente, en realidad. Claro. ¿No? Sí, estamos hablando precisamente, no te voy a preguntar para qué sirve la historia, porque lo estás explicando. O sea, la relación entre historia y política es absoluta. Sí, vos sabés que antes de filosofía estudié historia. Primero mi inclinación iba por la historia, hasta que me di cuenta que yo no era un archivista, que eso de meterme con los documentos me aburría un poco, y que en cambio la especulación sobre la historia me interesaba más, entonces derivé hacia la filosofía, ¿no? Bueno, muchos de los grandes historiadores que admiro no son licenciados en historia, Claro, ¿no? claro. Como, bueno, Abelardo Ramos, Puigros, en fin, Sí. podemos seguir con Galasso. Sí, sí. Milciades Peña. Milciades Peña, claro. Estamos hablando de quienes de alguna manera hicieron historia en relación a la política. Es que hay una gran tradición, y no al academicismo que... Sí, hay una tradición argentina que hace a ese vínculo entre ciertos mundos intelectual-políticos y lo que llamaríamos la afición por la historia, ¿no? No como una historiografía académica, sino como una historiografía de participación, de debate de ideas, de juego entre el presente y el pasado. Digo, la irrupción de los debates de los 30 y los 40, lo que le dio forma a los distintos revisionismos, el debate sobre la historia liberal, el mitrismo, todo eso tiene que ver no con búsquedas específicamente erudito-académicas, que siempre las hay, son imprescindibles también, sino que tiene que ver con una visión política de la sociedad y con una intervención política sobre la escena del presente. Como vos decías, nombres interesantísimos, Abelardo Ramos o Puigros o Milciades Peña, o en la tradición del revisionismo más de derecha, Irasusta, Sí, Pepe Palacio, Rosa. Pepe Rosa. Ninguno de ellos se hubiera leído a sí mismo como un historiador académico propiamente, ¿no? Fermín Chávez, otro... Fermín Chávez. No, la verdad que hay una gran tradición. El propio Ingenieros, que escribe La evolución de las ideas argentinas, y lo hace desde la intervención intelectual política, y muchos otros, ¿no? Casi todos los que tuvieron a la Argentina como un tema clave de su reflexión intelectual, política, sociológica o lo que fuere, en muchos casos incursionan en la escritura de la historia. ¿Y cómo decidiste estudiar filosofía? ¿Dejaste historia o seguiste en la misma...? Yo me fui en marzo del 76 de la Argentina, tenía 18 años en ese momento y me fui de la Argentina, un momento álgido y de ruptura de nuestra historia, y entre mis itinerarios terminé recalando en un país maravilloso que fue de una generosidad inmensa para los argentinos, que es México, ¿no? Y allí en la UNAM empecé estudiando primero historia, pero me daba cuenta que en verdad, por mi propia formación adolescente, yo era un lector ávido de Marx, de la teoría política, en mi formación de militante de aquellos años, lo que me interesaba era la teoría, y si me interesaba la historia era como filosofía de la historia, como teoría de la historia. Leía a Benedetto Croce, a Collingwood, a esos teóricos de la historia. Entonces fui hacia la filosofía casi naturalmente. ¿Y tomabas café o tequila con Casullo y con otros? Vos sabés que a Nicolás no lo viste conocí, allá? no lo conozco, no, con el que sí tuve una relación bastante fuerte, porque aparte fue profesor mío en la UNAM, fue con Oscar Terán, por ejemplo, ¿no? Profesor exquisito, un maestro extraordinario, una erudición enorme. Con los años después, nuestras miradas de la realidad argentina sobre todo fueron como distanciándonos en términos no afectivos, sino intelectuales, comprensiones distintas incluso de ciertas tradiciones filosóficas, ¿no? Pero él fue un maestro para mí muy, muy valioso en México. A Nicolás Casullo lo conocí inmediatamente de regresar él del exilio mexicano. Bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando con Ricardo Forster. Hay tantos temas para hablar, ¿no? Porque hablabas del olor del papel.
¿Y mencionaste Misiones o lo leí? No sé si mencionaste Sí, que el sí, galpón claro. estaba en Misiones, dijiste. En Alem. Yo sé que porque lo leí. En Alem, un pueblito que queda a 70 kilómetros de Posadas, donde pasé Sí, lo conozco. veranos maravillosos. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, ahí tenía esos tíos que en realidad son amigos de toda la vida de los padres y que se habían ido a vivir porque mi tía era de origen misionero, se habían regresado a vivir a Alem y nos mandaban de vacaciones, ¿eh? Cuando se cansaban de nosotros, mis viejos, nos mandaban en el verano a Misiones y aquello era la libertad absoluta. Vos sos porteño. Soy porteño, sí. ¿De qué barrio? A ver, yo nací en Belgrano, en realidad, ¿no? Forest y los Incas, pero pasé la mayor parte... ¿Forest? Mirá vos que... Sí, sí. Ahora no se llama más, ahí se llama, creo que Naón, me parece. Ajá. Pero pasé la mayor parte de mi vida, y es donde vivo ahora, en los lindes entre Coglan y Saavedra. Pero el corazón de mi infancia la pasé en La Lucila. La Lucila. Sí, también infancia increíble con el río detrás, a las espaldas, ¿no? ¿Y por qué te exiliaste? A ver, como muchos demasiado jóvenes de aquellos años, tenía militancia política, la Argentina estaba incendiada, a finales del 75 ya uno tenía la sensación de que algo terrible estaba por suceder, aunque nuestros niveles de conciencia del horror no podían ni siquiera imaginar lo que iba a venir. Yo terminé el secundario en el 75, ¿no? En un nocturno, porque, bueno, las circunstancias de época, lo terminé ahí como pude. Exiliado en un nocturno. Exiliado en un nocturno. A mí me pasó exactamente la pasé lo mismo. muy bien, fue mi mejor año de secundaria. Y... Porque eras activista. Y... Sí, claro, me habían echado... Bueno, el 73 fue un año milagroso, tomamos los colegios. Cuando terminó ese año y yo me había llevado algunas materias y habíamos echado a todos los profesores, volvieron, cuando volvió Talagano, Ivanisevic, volvieron y cuando me tocaron de profesores ejercieron sobre mí el sadismo pedagógico, así que tuve que irme de ese colegio y terminé en un nocturno porque en realidad yo militaba en un barrio obrero, estaba en otra historia. Pero por suerte, quien era mi novia de aquellos años y es todavía mi compañera de toda la vida, me insistió y hasta me anotó en un colegio nocturno secundario y terminé allí. Y cuando terminó el 75 yo ya estaba pensando en un viaje. Y el golpe y la dictadura lo aceleraron, por suerte, porque estuve los primeros 3 años largos fuera de la Argentina, porque volví todavía en dictadura, pero ya... Muchos volvieron sobre el 80, 81. Sí, y la verdad que... pero tuve un regreso medio espectral en el verano del 77, Ajá. y tuve que irme de vuelta, ¿no? Y agradezco, la verdad, haber podido mirar el mundo desde afuera del horror que fue la Argentina, sobre todo 76, 77 y gran parte del 78, ¿no? Recuerdo escenas muy fantasmagóricas en ese regreso de 2 o 3 meses en los que estuve, y bueno, y el descubrimiento primero de Europa y después de México, y la libertad, la sensación con la universidad donde uno podía leer lo que se le ocurriese, discutir de los temas que tenía ganas. Y me impactó mucho cuando llegué a México. Yo venía en ese momento de haberme encontrado con mi mujer en Filadelfia, en el invierno yanqui, que era terrible, y me impactó el sol mexicano, la luz mexicana. Es una cosa que todavía la tengo cada vez que vuelvo a México, y voy mucho a México por relaciones muy intensas que tengo. Lo primero que siempre siento de México es su luminosidad, ¿no? ¿De qué época es Pensamiento en los Confines? ¿Cuándo nació la revista? Sí. Nació como proyecto, la fuimos pensando al final de los 80, principios de los 90, y el primer número salió en el 94-95. Decís, la fuimos pensando. Con Nicolás Casullo, con Alejandro Kaufman, Matías Bruera, básicamente con Nicolás, ¿no? Que fue la última gran empresa de su vida, Pensamiento de los Confines. Primero se llamaba Confines, después se llamó Pensamiento de los Confines. A Elvio Vitali también lo conociste. Por supuesto, ¿no? Pero cómo no conocer a Elvio, aparte era cuñado de Nicolás, ¿no? Claro. Las hermanas Amado, son 3 hermanas, 2 estaban casadas, una con Nicolás y la otra con Elvio. Elvio fue un tipo extraordinario también. Sí, 2 compañeros que la verdad partieron prematuramente. Y el mismo año, ¿no? El mismo año. Y se querían enormemente. Nicolás... primero murió Elvio y Nicolás sufrió un impacto enorme por la muerte de Elvio. Personajes de los que ya no existen, Elvio, ¿no? Porteño, tanguero, reo,
militante, hincha de Independiente, Sí, Nicolás tipo... hincha de Racing, ¿no? Y tenía una... Y fue uno de los fundadores de Carta Abierta, ¿no? Nicolás. 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 Pero se hacía, la primera reunión se hacía en la librería. No, lo que pasa, claro, la primera reunión, no la primera reunión, sino la lectura de la primera carta. La lectura de la ya había muerto Elvio, porque Elvio murió en marzo del 2008 y Nicolás murió en octubre del 2008. Elvio murió un poco antes de, bueno, todo lo que va a ser la 125, sí, la emergencia de estos años tan apasionados de la vida política argentina, ¿no? Sí, con Elvio, bueno, compartimos estos años, bueno, los primeros años del kirchnerismo. Bueno, hablar de Ricardo Forster y no hablar de Carta Abierta es imposible, ¿no? Difícil. Ya te aburre un poquito que te... A veces recuerdo que tengo pasado. Claro. Pero, viste, el tiempo hace que uno... Sí, pues yo sí. te podría preguntar y te pregunto, Sí. ¿de qué modo cohabitan en vos lo que pensabas a los 18 años? Supongo Sí. que eras bastante trotskista. No, siempre ¿O eras tuve- peronista? No, era de una izquierda que en aquellos años llamaban izquierda marxista revolucionaria, pero no éramos de los grupos trotskistas. Esto, por supuesto, le da fundamento a los sectores más ultramontanos del peronismo, ¿no? ¿Cuántos peronistas, Nicolás, por ejemplo, un tipo que comprendió profundamente el peronismo, en realidad venía en sus orígenes de la izquierda y estuvo al comienzo del PRT de su fundación y después va hacia el peronismo, influido sobre todo por Rodolfo Walsh. El que termina de llevarlo hacia el peronismo a Nicolás es Rodolfo Walsh. Además, ¿no? digámosle, ya que estamos, le mandamos un mensaje a todos a los que hoy está la moda de criticar, de volver a una suerte de macartismo con el kirchnerismo. Lo ha hecho quien fuera uno de los dirigentes más importantes del peronismo gremial, y acusar, como volver a la idea de que el kirchnerismo expresa una izquierda que no responde a la tradición del peronismo. Recordarles que el peronismo nace en un verdadero bricolage de pensamiento que incluye trotskistas como Perelman, que incluye socialistas como Borlenghi, ¿no? Muchísimos anarquistas. Muchísimos. Sí. Nace así y... No podría ser de otra manera. De otra manera. Por supuesto, también incluye algunos ultramontanos, nacionalistas, Sí. conservadores como Cámpora, Sí, sí. Solano Lima, etcétera. Radicales. Radicales. Sí. Lo contamos porque esta idea de la pureza, me parece que si hay algo que no corresponde con la historia del peronismo, es esa idea de pureza. Que le corresponde más bien al franquismo, que ni siquiera al fascismo, porque Mussolini era socialista. Era socialista, aparte es de una pobreza y de un aburrimiento feroz la pobreza, Tremendo. ¿no? Eso es para los místicos, ¿no? Los iluminados, pero los que vivimos intensamente la complejidad de la vida social, política, sabemos que las ideas nacen de sedimentaciones, de acumulaciones, de mezclas, de pasadizos a veces secretos, no son transparentes, virginales, puras, como si hubiese una esencia que define esto es peronismo, esto es, qué sé yo, marxismo, no, me parece que hay vasos comunicantes, hay radiaciones, todo eso le da potencia, me parece, y vigor y enriquecimiento a una tradición política, y más si es popular esa tradición. ¿Qué determinó el nacimiento de Carta Abierta y qué es Carta Abierta? Sí, a ver, hablábamos de Nicolás, nosotros todas las mañanas nos hablábamos por teléfono para charlar un rato, y aquellos días cuando estalla el conflicto en torno a la resolución 125, ¿no? La rebelión de la mesa de enlace, El lockout. el lockout patronal y demás, nos hablábamos y dijimos, bueno, esto está complicado, acá no es simplemente un conflicto de orden de un punto más o menos en las retenciones, no es algo sectorial, de nuevo es el poder de siempre, las tramas hegemónicas, las corporaciones las que van por la vida democrática, van a ejercer lo que siempre hicieron, que es la presión, el chantaje, hasta vaciar de contenidos a un gobierno democrático y convertirlo en siervo de sus propias decisiones, de sus propios intereses. Bueno, ¿qué hacemos? Hablemos, llamemos a Horacio González, reunámonos, nos reunimos un día, aprovechando que Horacio ya era director de la Biblioteca Nacional, nos reunimos en su despacho, éramos 5 o 6 personas, amigos todos, dijimos, bueno, a ver, cada uno invite a
8, 9, juntémonos de acá 3 días y veamos qué hacemos. Para nuestra sorpresa, en la primera reunión llegaron como 70, 80 personas, de ahí surgió la idea de hacer una carta, era un sábado y nos fuimos a la casa de Nicolás, un sábado medio lluvioso, y nos fuimos a la casa de Nicolás a escribirla. Y ahí, bueno, esa primera carta tuvo primero un impacto interesante porque era una sorpresa por lo que estaba describiendo la corporación mediática, que este era un gobierno aislado, que las clases medias, las zonas decentes, entre comillas, de la sociedad se rebelaban contra este gobierno, y de repente una carta firmada, llegó a ser firmada por casi 1.500 hombres y mujeres de la cultura, que defendía al gobierno, ¿no? ¿Cómo era posible? Académicos, universitarios, escritores, directores de cine, dramaturgos, pintores, arquitectos, defendiendo un gobierno impresentable, populista, demagógico. Y allí nosotros, ahí es el genio de Nicolás en ese momento, que en realidad me acuerdo de la conversación en torno a esa palabra, pusimos clima destituyente. Hubiéramos podido poner clima golpista, pero en realidad nos parecía que la palabra golpe daba cuenta de otra historia, mientras que lo destituyente tenía que ver justamente con debilitar desde adentro a la democracia para convertirla en un pellejo vacío y hacer con ella cualquier cosa, como se venía haciendo prácticamente desde el momento en que Alfonsín acepta que gobiernen los capitanes de la industria, plan austral, economía de guerra y todo lo que ya sabemos que sigue después. Y ahí el que lo ve perfectamente como un gesto que puede ser políticamente interesante es Néstor Kirchner. Néstor dice, uy, estos tipos nos apoyan, ¿cómo? ¿Cómo es esto? No se corresponde con la tradición de la historia del peronismo, no, claro, que tuvo a gran parte de la intelectualidad en contra. En contra. Y que si vos mirás, una parte importante del mundo académico universitario sigue estando en contra. En cambio, una parte interesante del mundo cultural hoy creo que ha dado un paso bastante interesante en la defensa de lo que han sido estos años, ¿no? Y bueno, y hay carta abierta, se despliega, crece. A mí me sigue sorprendiendo, ya tiene 5 años, se sigue reuniendo cada sábado por medio rigurosamente en la Biblioteca Nacional, qué sé yo, 400, 500 personas para discutir, se han publicado 13 cartas, la última creo que ha tenido un impacto potente, lo justo, la discusión sobre la utilización brutal del aparato mediático para reducir un proceso histórico de transformación extraordinaria de la Argentina a una bóveda, a la corrupción, a los mitos del avaro, digamos, ¿no? Lo que ya se hizo, por otra parte, ¿no? Siempre. Porque siempre. se hizo con Irigoyen, se hizo con Perón, se hizo con Evita, se hizo... Es una vieja metodología, la vieja metodología de los truanes, y la palabra truán. Sí. La metodología de los truanes de gritar al ladrón para cubrir al truán. Por supuesto, ¿no? por supuesto. E ir a lo aparente, a lo formal, porque no es que la corrupción sea una cosa menor, pero hay una total sacar de contexto, o sea, que desde los lugares que han ejercido la mayor de las corrupciones, que es la complicidad con la dictadura, la apropiación económica por vía de la tortura, el crecimiento por vía de la proscripción, etcétera, etcétera, desde ese lugar, ahí es donde la famosa palabra el medio es el mensaje, adquiere un sentido, ¿no? Pero vos lo sabés muy bien, si vos mirás la historia de los golpismos en Argentina, sobre todo desde el 30 en adelante, hay repeticiones que son constantes. Se habla de la república mancillada, la democracia acorralada, la necesidad de salvar a la nación del nepotismo, la corrupción, el envilecimiento moral. Venimos a salvar a la república. El republicanismo argentino, entre comillas, ha sido siempre golpista, y cuando ha venido a salvar a la república, lo que ha venido es a destruir lo mejor de las tradiciones democrático-republicanas argentinas. Y lo ha hecho sistemáticamente, ¿no? Y los medios de comunicación, especialmente, porque hay que decirlo, ¿no? Durante el peronismo tuvo una política dura en torno a los medios, difícil de reivindicar hoy, pero en el caso del irigoyenismo, el caso del diario Crítica, claro, y algunos otros diarios, pero uno puede decir La Nación, La Prensa, pero Crítica, ¿a quién les hace acordar, no? Crítica,
Botana. Sí, sí. Es el antecedente de Actúa Clarín. como un Sí, ariete sí, sí. y prácticamente es el responsable principal de que sectores medios de la sociedad porteña acompañen a los alumnos del colegio militar y es derrocado un presidente por una columna del colegio militar. Sí, o sí, sea, sí. nada. Sí, sí. Casi diría que no es un golpe, es una destitución Sí, como alguna bayoneta. Porque... Y con una historia en ese sentido ya problemática del radicalismo respecto a la capacidad de defender su propia tal cual. estructura política, ¿no? Ahí es donde, obviamente, cuando hablamos de Irigoyen, hablamos de un radicalismo que no ha comprendido, que no se está adaptando ya a los nuevos tiempos, pero eso no justifica su caída, ¿no? Sí. Este año se cumple un aniversario de la muerte de Irigoyen, murió en el 33, ¿no? Irigoyen. Ajá. Así que es un aniversario redondo y paradójicamente una parte importante de la sociedad que lo repudió, que le creyó a Botana, después fue a llorarlo cuando lo despidió una multitud inmensa, fue una de las grandes multitudes de la historia argentina. Es rara la historia argentina muchas veces, ¿no? Porque ciertos sectores se desgarran las vestiduras cuando ya no está el actor al que le hicieron un daño inmenso, ¿no? Sí. Sí, hay como un intento de digestión y de apropiación. Pasó con Alfonsín un poco también. Los mismos que le hicieron golpe económico, que lo intentaron arrasar, después se despidieron. Y hubo un intento de hacerlo con Kirchner. Sí, claro. De decir, bueno, Kirchner muerto es el mejor. Maravilloso, sí. Queda mucho, pero sí, hay un... Sí. Cuando vos comentabas de esta etapa, me parece que ha habido algo muy importante, yo no sé si a vos qué te pareció. El peronismo tiene una tradición en torno a la cultura y a la universidad contradictoria. Es responsable de que la universidad fuera gratuita. Expandió la educación universitaria y media a niveles increíbles. Accedieron primeras generaciones de argentinos y argentinas a la universidad. Pero al mismo tiempo tenía un componente autoritario en la conducción de la universidad. Sí. Nuestra presidenta acaba de reivindicar la reforma del 18 en el aniversario, cuarto centenario de la Universidad Nacional de Córdoba. Y a Diodoro Roca, que escribió... Y a Diodoro Roca, que es, claro, la pluma. La pluma del primer manifiesto. Vos te acordarás, en los años 70, sí. Ser peronista y reformista solo eran reformistas. Claro, claro. Los radicales y el Partido Comunista. Bueno, claro, el movimiento reformista era parte de un sector muy fuerte y hegemónico en el movimiento estudiantil, ¿no? Se me ocurre que acá hay una relación directa en que existan cientos de intelectuales del lado de este proyecto que llamamos kirchnerismo. Sí. Y la diferencia está precisamente en esta concepción que expresa la presidenta de entender estas diferencias y que no puede existir socialización y derechos sin formas participativas y democratizadoras en la sociedad. No, por supuesto. A ver, las circunstancias históricas también tienen que ver con esto. No es la misma la realidad político, cultural, social argentina de los años 40, 50, pleno fenómeno de final de la Segunda Guerra Mundial, con lo que implicaba el imaginario y el bestiario del fascismo dando vueltas en la mente de muchas personas, la novedad extraordinaria de un movimiento que venía a ser visibles a los invisibles de la historia, pero que a su vez podía ser leído como bebiendo de tradiciones corporativos fascistas, como lo interpretó gran parte de la izquierda argentina en ese momento. Y lo que efectivamente vos decís, el primer peronismo fue extraordinariamente rupturista en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, pero fue muy conservador, o Perón dejó hacer en el campo de la cultura y en el campo de la universidad. Y sectores ultramontanos de una derecha clericalista tuvieron un papel importante en ese primer peronismo. Y ahí está el recuerdo de muchos jóvenes universitarios de aquella época que se volvieron antiperonistas rabiosos porque veían su experiencia dentro de la universidad en el marco de esa suerte de peronismo conservador. Muchos de ellos después, en los años 60, iban a devenir en peronistas a partir de lo que después leyeron de su propia experiencia. Pero me parece que la circunstancia actual es diferente, el mapa de las confluencias. Yo creo que el kirchnerismo vino a rescatar también la propia tradición del peronismo de un momento de agotamiento muy profundo y de lo que Casullo llamaba el prostíbulo del menemismo. Quiero decir, las grandes tradiciones populares no pasan por la historia sin que la historia haga algo con ellas. Algo muy bueno, pero también algo que puede ser malo, algo que tiene que ver con derrotas, pero que tiene que ver con envilecimientos. Y Néstor y Cristina Kirchner
repusieron al peronismo en lo mejor de las tradiciones emancipatorias argentinas y latinoamericanas, y eso significa revitalizarlo, darle una nueva potencia, bebiendo de sus fuentes, pero introduciendo novedades. Y creo que una de las novedades muy valiosas es justamente esta impregnación, que en Cristina es muy, muy intensa, de las referencias culturales que tienen que ver no solo con la tradición propia del peronismo, sino, por ejemplo, en este caso, la tradición de la reforma del 18, que ella hace una lectura interesantísima, toma a Deodoro Roca, lo coloca en el presente y discute justamente la idea de reforma como una idea que uno podría asociarla no solo con la reforma universitaria del 18, que implicó ir contra los estamentos, las corporaciones, sino que hace inmediatamente el pasaje a la reforma judicial, a la necesidad de hoy debatir una corporación como es la judicial. Y efectivamente hoy las universidades en Argentina son universidades donde funciona plenamente la diversidad, la democracia en el sentido de la pluralidad de ideas, y a nadie se le ocurriría decir que hay unilinealidad, censura, cooptación, sino todo lo contrario. Y eso creo que es un enorme mérito también de este gobierno, que hace algo que no es menor, vos lo señalabas. Crea nuevas universidades en zonas neurálgicas, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, que habilita el acceso de cientos de miles de jóvenes que no tenían chances de ir a la universidad, entre otras cosas por el costo que implicaba moverse de su lugar de origen. No es fácil venir a la Universidad de Buenos Aires viviendo en José Cepaz. Y eso generó de vuelta lo que el primer peronismo habilitó, primera generación de familias humildes que ven que sus hijos pueden ir a la universidad. Y eso es algo extraordinario, y eso es lo que molesta, eso es lo que genera resquemor, prejuicio y lógica discriminatoria en determinados sectores sociales también. Bueno, vamos a ir al último bloque conversando con Ricardo Forster. Algo que tiene en común el kirchnerismo como continuidad y profundización del peronismo es las críticas, ¿no? El modo en que se conforma la oposición, el modo como se ha aglutinado la oposición. Una de las cosas que dicen del kirchnerismo es que ha sido conflictivo. En tu libro La anomalía kirchnerista titulás La política, el conflicto y la invención democrática. ¿Por qué la anomalía? A ver, porque si bien es cierto que, y vos lo planteás claramente, el kirchnerismo deviene de una historia del movimiento popular argentino, tiene esa nutriente clave que es el peronismo, genera después algo que le es propio por los cambios de época y demás, yo lo planteo como anomalía en función del contexto epocal en el que emerge Néstor Kirchner sobre todo. La casualidad, lo fortuito, lo azaroso, lo inesperado, lo que se conjuga como si se hubieran alineado los planetas para abrir una pequeña fisura en un muro muy terrible que la dominación había construido en la Argentina y que en parte se había devorado, o eso parecía, la propia tradición popular, ¿no? Néstor llega de casualidad, digo, si recordamos aquel año frenético del 2002, lo que significó el estallido del 2001, lo que significó el interregno del dualdismo y la primera opción por Reutemann, que por esos misterios inescrutables del alma del corredor de Fórmula 1 nunca sabremos por qué dijo que no, o después podía haber sido de la Sota, que cae en las encuestas, o podía haber habido un balotaje entre Menem y López Murphy. Un par de puntos separaron a Néstor Kirchner de López Murphy, o podía haber aparecido otra figura. Me da miedo. No, bueno, claro. A veces la historia acontece de esa manera, ruptura, casualidad, es así, sí. el fervor de lo inesperado, ¿no? Y a mí me interesa eso, a mí me interesa no tanto la historia como acumulación, como encadenamiento, como evolución, sino que me interesan esos momentos donde algo se disloca, se parte, se rompe y nos sorprende. Y Néstor entró por esa fisura, nos sorprendió desde aquel discurso inaugural, y después ir contracorriente.
Es decir, porque también hay que pensar que el clima de época, ¿no? Hoy nos parece mucho más sencillo hablar de patria grande, hablar de distribución de la riqueza, hablar de igualdad, hablar de rol del Estado, hablar de tradiciones nacional populares, nos parece cotidiano, pero el clima de los 90 y de principios de siglo era un clima más bien favorable a la continuidad de la hegemonía neoliberal, aunque hubiera estallado en el 2001. Sí, había aparecido un tal Chávez ahí en Venezuela, algo estaba sucediendo en el Brasil con Lula, anomalía, ¿no? Otra anomalía, pero la verdad es que estos liderazgos surgieron contracorriente. Yo hace poco tuve la suerte de entrevistar a Correa, y Rafael Correa me decía, la verdad es que se dio algo sorprendente. En un contexto muy particular confluyeron casi de manera azarosa, usó esa palabra, liderazgos extraordinarios. Chávez, Lula, Néstor Kirchner, después llegó Evo Morales. La verdad que fue algo que quizás latía, ¿no? Diría Scalabrini, el subsuelo de la patria sublevada, pero no terminábamos de verlo y tenían que aparecer estas voluntades, estas potencias, y tenían que ir contra una corriente que era arrasadora. Y la verdad que cuando Néstor plantea lo que plantea, por ejemplo, la política de derechos humanos, ¿no? Que tanto se dice, esa política no estaba en la agenda ni estaba en la conciencia de la mayoría de la sociedad argentina, que creía que ya era un expediente cerrado. Los movimientos que peleaban eran pequeños, resistían, pero la sensación es que ya estaba cocinado todo, leyes de impunidad, indultos, y la verdad que ahí Néstor produce un giro, pero también produce un giro cuando sale al rescate del Estado, cuando sale al rescate de una tradición popular, cuando reinventa en el sentido de darle nueva potencia a una tradición como la tradición latinoamericanista. Todo eso me parece que, si bien tiene atrás suyo sus nutrientes, tiene la forma de lo excepcional y de lo sorprendente en un determinado contexto histórico. A eso genéricamente le pongo el nombre de anomalía. Algunos dicen, no, pero lo que había antes, y esto sí, por supuesto, pero a veces en la historia se producen estas rupturas o estas casualidades, no causalidades. Y creo que Néstor Kirchner fue en gran medida esto, y el vínculo que se dio entre Néstor y Cristina Kirchner también es algo sorprendente, ¿no? Sí, si uno lo piensa, esto que planteas es una ruptura con esa suerte de componente positivista que anida en el pensamiento marxista también. También, sí, el Porque determinismo, ¿no? Determinismo, claro, la idea de que la humanidad progresa y que hay leyes, como si hubiera una mecánica de la historia. Sí. Y si uno piensa, el peronismo nace incluso con matices casuales también, ¿no? Sí. Este coronel que logra colar con un plan, pero que de pronto se encuentra con una mujer que es actriz de radio, y todas estas... Esto es magnífico. Sí, eso es magnífico en la historia, ¿no? Es la dramaturgia de la historia. Tal cual. Es Shakespeare, sí, y al mismo tiempo es Homero Manzi, mezclándose y narrando una historia, ¿no? Y Kirchner decía siempre salir del infierno, pero parecía que el conflicto, todo se pudre con parte del establishment cuando aparece ella, cuando aparece una mujer, cuando aparece Cristina, y cuando a Cristina, fuera del infierno, comienza a profundizar. Por supuesto con Néstor vivo, ¿no? Comienza a profundizar. Sin dudas, porque Néstor es la etapa de reparación, claramente. Pero reparar significa no solo reparar y fundamentalmente vida económica, vida social, mundo del trabajo, sino reparación del lenguaje, reparación del alma, reparación del pasado y del futuro. Doble reparación, del pasado a través de memoria, verdad y justicia, y del futuro recuperando la idea de un país que vuelve a sentir que tiene un destino, y reparando también vida cultural muy dañada, vida popular muy dañada también. Cristina es ya el momento en que hay que dar un salto cualitativo, y al salir del infierno, la disputa por la distribución de la renta. Cuando digo renta, digo, por supuesto, la renta material, ahí está la 125, la renta agraria, pero también la renta cultural simbólica, la memoria histórica, y eso es imperdonable, digamos. Ahí ¿no? es donde, bueno, vos lo mencionás en la anomalía kirchnerista, el modo en que se irrita el establishment cultural con la aparición, por ejemplo, del Instituto Dorrego, ¿no? Por ejemplo, que es interesante porque, a ver, la historia no está confinada en un espacio autorreferencial y académico, aunque haya producciones muy valiosas que pueden surgir efectivamente y han surgido de la investigación
que se desarrolla en escuelas de historia de las universidades argentinas o de cualquier parte del mundo. Pero hay también la idea de que una historia que busque encontrarse con la sociedad, con el pueblo, poner en debate las grandes tradiciones históricas, comete un pecado de origen, que es la divulgación o algo por el estilo, cuando en verdad es extraordinario que una escritura que hace de la memoria histórica su centro, pero que lo hace como conflicto, como debate de ideas y como irrupción política, encuentre un camino hacia la sociedad y sobre todo el pueblo dentro de esa idea de sociedad. Fíjate, la ofensiva mediática contra la vida intelectual popular, ¿no? No, es difícil, es complejo. Eso significaría tachar la historia de la cultura como creación, desde el cine a la poesía, pasando por la literatura, eligiendo quien queramos elegir. Si uno quiere a Roberto Arlt, o quiere a Borges, o quiere a Marechal, o quiere a Cortázar, para hablar de la Argentina, cualquiera de ellos le ha exigido al lector compromiso, agudeza, intensidad, complejidad. Los otros quieren una cultura digerida, de fácil digestión, monosilábica, con un lenguaje cloacal, absolutamente cloacal. Nosotros, en cambio, somos herederos de la poética de Discépolo, pero también somos herederos de la poética del mejor Borges. O sea, no tenemos por qué desgarrar en dos una tradición que nos pertenece integralmente. Y eso es lo que yo defiendo también. Podemos leer a Perón y podemos leer a John William Cook, pero también podemos leer sin ningún inconveniente a Lezama Lima o a Mariátegui o a tantos pensadores latinoamericanos esenciales y hacernos cargo de lo mejor de la tradición europea, aquella que tiene que ver con las ideas de igualdad o de libertad. Algo infrecuente ha sido que el pensamiento, que los intelectuales estuvieran en la primera línea de la política, incluso el peronismo, ¿no? Porque el peronismo se perdió la posibilidad de poner en la primera línea de la política a tipos como Scalabrini y Jauretche. Sí, claro, tuvo sus conflictos, pero con ellos. A Jauretche lo pusieron, tuvo a cargo del Banco Provincia. Sí. Yo siempre digo, qué ministro de Cultura que se perdió el peronismo, ¿no? Sí, claro. Porque venía de la mejor tradición democrática y rigoyenista y quedó en el Banco Provincia, duró lo que duró Mercante y quedó fuera luego y entró en acción cuando el peronismo había sido depuesto. Quizás porque hay un viejo prejuicio que involucra al peronismo, pero no solo al peronismo, lo que yo llamaría un prejuicio antiintelectualista de ciertos sectores de la política, ¿no? Una sospecha, una incomodidad. Y creo que si algo está mostrando este tiempo es que ahí hay una alquimia, hay una mezcla sumamente valiosa, para mí imprescindible. Creo que el mundo de las ideas con el mundo de la política tienen que estar siempre en diálogo, que será un diálogo tenso en muchos casos, pero la idea de que el intelectual mira desde la distancia es absurda, porque desde Voltaire en adelante, cuando surge el concepto un poco de intelectual, hay claramente una toma de partido, un compromiso. En ese sentido, la figura paradigmática era el viejo Sartre, ¿no? La idea del compromiso, ¿no? No es sigo escribiendo mientras haya un niño que padezca hambre, famoso prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon, que era un libro de acción. Es decir, creímos que las ideas van por un lado y el tumulto de la política y de la historia van por el otro, y no es así. Nunca fue así, en verdad. Platón era un tipo que pensaba la política, Aristóteles pensaba la política, a Sócrates lo condenan a muerte por estar en la calle de Atenas, no por dedicarse a pensar las estrellas. Y así podríamos pensar en muchos otros autores y filósofos supuestamente difíciles que estuvieron en su propia época absolutamente atravesados por la demanda de esa época. Sí, yo sueño con una política que esté culturizada, con una política más intelectual y con políticos que tengan conciencia histórica, ¿no? Me parece... Y una cultura politizada también, claro, que eso es muy interesante, desde ¿no? ya, o sea, ese cruce ahí es fundamental. Cuando una artista plástica dice mi obra no es política, me da mucha pena. Sí, no entendió nada. No entendió nada, porque aún los abstractos eran condenados por arte degenerado, siempre se hace política, es prácticamente imposible. Y hasta cuando no se hace, eso es también una expresión, valga la dialéctica, de la política, ¿no? Bueno, hoy sos candidato, cuando este programa se vea dentro de unos años, bueno,
se tendrá la respuesta. Pero ya no seré más candidato. No, sos candidato y has elegido definitivamente el camino de lo colectivo, que es revalidar lo que hiciste y lo que hicieron muchos intelectuales. Sí, con felicidad, ¿eh? La verdad que con felicidad. Pero es un precio que hay que pagar, seguro. El individualismo intelectual. Pagando, sí. Jorge, ya ese precio. Ya lo pagaste hace rato, sabemos. Sí, pero sí, o sea, viven despreciando, injuriando. A ver, a mí la verdad me importa un bledo. Sí, no, totalmente. Es tan intenso y tan innecesario lo que está pasando que adelante, ¿no? Yo hay ciertas críticas y denuncias que las voy a incluir en mi currículum. Por supuesto, son de esas que son como medallas, ¿no? Me enorgullecen profundamente. Sí, absolutamente. Es como si uno dijera, a ver, ponerle que uno fuera de otra generación y dice, bueno, a mí me criticó Rodolfo, me criticó Américo Giolli, por ejemplo, o salí en un titular de crítica en el año 31 o en el 30. Es motivo de orgullo. Así que, bueno, compartimos, como dije al principio, un montón de cosas con Ricardo Forster. Acá somos muy sinceros, todos saben cómo pensamos, y esto no incluye que tengamos una perspectiva muy amplia de lo que conforma la cultura, el pensamiento, en toda su riqueza y su diversidad. Muchas gracias. Un placer.